Este año se conmemora el centenario de la creación de la Base Aérea de Tablada. Tablada es para la ciudad de Sevilla un lugar de obligada referencia. Existe un vínculo sentimental con un acuartelamiento que forma parte de nuestras vidas. Los sevillanos hemos sido testigos en el devenir histórico de tan emblemático lugar. Está con nosotros Alberto Quirós Díaz, coronel jefe del acuartelamiento aéreo de Tablada. Buenas tardes, coronel. Muy buenas tardes. Es un auténtico placer estar con todos ustedes. Igualmente le digo. ¿Cuándo nace y hasta cuándo ha estado operativa la base aérea de Tablada? Bueno, pues en el presente año conmemoramos precisamente el primer centenario exactamente de la publicación del Real Decreto de creación de las primeras bases en España. Era León, Zaragoza, Getafe y finalmente Tablada. Si bien es cierto que la actividad aeronáutica empezó muchísimo antes, en particular aquí fue en 1910 con lo que llamaban Semana de la Aviación que organizó el Ayuntamiento de Sevilla. Desde ese momento se mantiene actividad aérea de forma interrumpida aquí en la dehesa de Tablada, y destacando que precisamente en esas instalaciones se utilizaba para apoyar y lanzar los aviones que iban luego a la guerra de África a partir de 1911, por lo que existe una infraestructura, unos apoyos que van creciendo realmente en esa época, y hace que precisamente en el 1923 se decide realizar una inauguración formal de la primera base aérea de España, que lo preside el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Así se inicia la historia de esta base aérea, que después de grande vuelo, guerra civil, creación del Ejército del Aire, una larga historia, comienza una fase de decadencia, sobre todo porque, como sabes, a mitad de los 50 entra el apoyo americano y se centraliza casi toda la estructura del Ejército del Aire en tres grandes bases aéreas, en Zaragoza, en Torrejón y en Morón, aquí en Sevilla también, y por lo tanto pierde un poco esa relevancia y pasa a la categoría de aeródromo militar, manteniendo solo pequeños aviones de enlace y utilitarios. ¿Y hasta cuándo estaba como base aérea, hasta cuándo ha estado operativa? Sí, precisamente es hasta el 65. En el 65 pasa a ser aeródromo militar, y en los 90, precisamente con la Exposición Universal de Sevilla, que marcó también el futuro no solo a Sevilla, también a Tablada, con la conocida S-30, pues sí, separa totalmente la pista de aterrizaje del resto de instalaciones y de nuestros hangares, y por lo tanto, precisamente el 31 de marzo del 90, se vuela el último avión, una Dornier 27, y se transforma de nuevo esa base que se convierte en aeródromo militar y ahora acuartelamiento aéreo, donde acoge a muchas unidades del Ejército del Aire. La base aérea ha sido el lugar donde se han desarrollado grandes hitos de la aviación nacional e internacional. En 1921 se realiza el primer vuelo de la aviación comercial española con la línea regular aeropostal Sevilla-Larache. En 1929 el vuelo del Jesús del Gran Poder y en 1933 el del avión Cuatro Vientos. Recuérdanos estas importantes hazañas. En efecto, son grandes eventos, hitos de la aviación española que tienen precisamente su origen aquí, en Sevilla, y no es del todo conocido incluso por nosotros, ¿no? Estos tres hechos que me comentas son en sí, pueden ser para un libro, por lo tanto voy a intentar ser lo más conciso posible. Sí, resume un poco. En orden cronológico, pues el 15 de octubre del 21 despegó precisamente ese primer vuelo regular comercial de España, la línea Sevilla-Larache, de la Compañía Española de Tráfico Aéreo, conocida como Z, y era un servicio de correos y pasajeros que funcionó hasta el 26, ampliándose a posteriori a otros destinos. Y digo precisamente correos y pasajeros porque ese era el orden de prioridad entonces. Los aviones de aquella época, que eran de Havilland DH-9, biplanos de madera y tela, llevaban al piloto y, como hemos visto en las películas, ¿no?, y a su único pasajero viajando al aire libre. Y precisamente ese pasajero tenía que compartir su espacio con las sacas de correo, por lo que en muchas ocasiones tenían que incluso que ir sobre las piernas del pasajero.
En cuanto a los grandes vuelos, que es como se conocen este tipo de travesías que me cuentas, Sí. comentar que están muy relacionados con la guerra de Marruecos, ya que después de esta guerra la moral nacional estaba muy tocada, pero también había unos militares muy expertos y curtidos. Por lo tanto, con esta combinación se busca o se intenta buscar buenas noticias, levantar la moral, y una de esas soluciones fue este tipo de vuelos épicos, ¿no? El primero, y bueno, después también añadir que Tablada, precisamente por su localización, por su meteorología, por estar a nivel del mar, era quizá el sitio perfecto, idóneo para iniciarlos, ¿no? El primero de ellos, el que me comentas, en el año 29, fue el Jesús del Gran Poder. El modelo de avión era un Breguet 19, que era muy común entonces en el ejército español, tripulado por los capitanes Jiménez e Iglesias, y realizan un vuelo muy largo de 43 horas y 50 minutos, hay que pensar en los años en los que estamos hablando, de más de 6.700 kilómetros a través del Atlántico Sur hasta Bahía, hasta Brasil. No fue este su primer intento. Antes ya habían hecho un vuelo de 6.300 kilómetros más o menos en la otra dirección, precisamente hacia Basora, donde tuvieron que hacer una toma en el desierto, fueron capturados por beduinos y luego rescatados por la RAF, con los que convivieron casi un año. O sea que hay que pensar en las aventuras que corrían esta gente en esta época. Unos años más tarde, ya en el 33, está el siguiente vuelo, que también se realiza con un Breguet 19, pero especialmente modificado, que se llama Superbidón, que como su nombre indica, lo que hacía era transportar una gran cantidad de combustible, y para eso hubo que alargar las pistas de Tablada hasta una longitud total de más de 1.500 metros para que pudiera despegar. A bordo de este avión, Barberán y Collar unieron en vuelo directo España y Cuba y aterrizaron en Camagüey el 11 de junio. Este vuelo de 39, casi 40 horas de vuelo y 7.800 kilómetros, fue un hito en su época y fueron recibidos ahí como héroes. Siguieron ese vuelo porque pretendían acabar en México, pero desgraciadamente desaparecieron en ese trayecto y hasta el día de hoy no se han encontrado restos del avión. Bueno. Estos no fueron, por supuesto, las únicas gestas, pero quizás son las más representativas. Las más significativas, ¿no? Las que el más talento y el quizá un arrojo poco de esos más el pilotos, público, que además efectivamente. salían, y muchos eran de aquí. De unos talleres para reparar aviones, de una maestranza, a ser el germen y contribuir de forma destacada al desarrollo de la industria aeronáutica española. ¿Cómo ha sido este proceso en Tablada? Bueno, pues fue un proceso permanente desde el principio y expansivo. Me explico. Los talleres de Tablada ya se crearon en el 21 para mantener a esos aviones que pasaban por aquí, y el incremento de actividad aérea hace que en 1926 se convierta ya en lo que se conoce como Parque Regional Sur. A partir de ahí, sobre todo con la Guerra Civil, la actividad de mantenimiento fue creciendo de forma exponencial y ya se convirtió en una auténtica industria. Por eso en 1940, un año después de la creación del Ejército del Aire, pasa a denominarse Maestranza Aérea de Sevilla, que es como la conocemos hoy en día, y continúa con sus tareas de revisión y servicio. Es importante señalar que a lo largo de todos estos años ha mantenido a más de 70 tipos de aviones y 32 motores convencionales, turbohélices y reactores. También es destacable que, como comenté antes, en el 90 se pierde el contacto directo con la pista, por lo tanto la maestranza, que necesita recepcionar, probar y volar aviones del Ejército del Aire, tiene que trasladar parte de sus instalaciones a lo que es hoy las instalaciones de San Pablo, ¿no? Sí. Y allí hace el mantenimiento de los aviones más modernos del Ejército del Aire, destacando, por ejemplo, la Airbus A400, que se monta también aquí, o como lo denominamos nosotros, el T-23. Es evidente que el trabajo codo con Airbus, con los que comparten vecindario allí en las instalaciones de San Pablo,
y con otras empresas del sector aeronáutico que tiene mucho peso aquí en Andalucía, es lo que ha dado que esa industria aeronáutica local haya ido creciendo, y yo creo que tiene parte importante la base de Tablada y la maestranza, ¿no? Nombres como Hispano Aviación, CASA, Airbus, grandes empresas que desarrollan aquí en Sevilla su actividad y en Andalucía en general, tienen su razón de ser porque aquí en un momento se creó esa base aérea de Tablada. Bueno, no podemos olvidar la contribución también a la fabricación, ¿no?, del quizá el primer avión de caza español, ¿no?, el Saeta, ¿no? Sí, por supuesto. Hispano Aviación son empresas que están ligadas tanto aquí a Sevilla, Andalucía, y al Ejército del Aire. Eso es una relación entre las dos partes que se crea precisamente por nuestra situación local aquí, y que ha hecho pues eso, grandes éxitos de la industria nacional, como es ese avión que tenemos el placer de tener desde este año aquí expuesto para ser contemplado por quien quiera verlo. ¿Y actualmente qué unidades componen el acuartelamiento de Tablada? Bueno, primero como curiosidad decir Sí. que yo como coronel soy el único destinado en lo que se conoce como acuartelamiento aéreo de Tablada. Todo lo demás son Sí. unidades que están aquí adscritas o que conviven y que están alojadas. Ah. Por ejemplo, desde 2004 la dirección de enseñanza, que depende del mando de personal, se encuentra ubicada aquí. Es una como si dijéramos el rectorado del Ejército del Aire. Dirige Sí. Es una dirección que está comandada por un general de división, y tiene toda la responsabilidad sobre centros de formación y perfeccionamiento del Ejército del Aire, así como planes de estudio, relaciones con centros docentes, y es fundamental en la organización del Ejército del Aire. También está el GRUMOCA, el Grupo Móvil de Control Aéreo, que tiene como misión desplegar rápidamente medios de mando, control y comunicaciones a cualquier lugar donde opere del mundo donde opere el Ejército del Aire. Por ejemplo, en la actualidad está en todos y cada uno de los destacamentos que tiene el Ejército del Aire. Otra unidad importante es la Maestranza Aérea de Sevilla, que, como he comentado, pues tiene parte de sus instalaciones aquí y parte en San Pablo. También tenemos otras pequeñas grandes unidades, como me gusta llamarlas, ¿no? El Centro de Farmacia de Sevilla, los centros deportivos y socioculturales de oficiales y suboficiales, Escuadrilla de Transmisiones número 2, Centro de Movilización, Oficina Delegada de Infraestructura, Asesoría Jurídica, en fin. Aparte de eso, tenemos la Enfermería del Magén, que se encuentra fuera de nuestros muros, ¿no?, extramuros, pero muy cerca de nosotros, aquí también en Tablada, y el ECAO Sevilla, que es una escuadrilla de circulación aérea operativa que está en el aeropuerto, y lo que hace es operar los vuelos militares junto a los controladores aéreos. Y por último, lo que es la agrupación acartablada, donde está el resto de personal destinado en acartablada, que son precisamente los que apoyan, sostienen y facilitan la vida y funcionamiento de todas estas unidades, y que son las personas que yo mando. ¿Qué actividades teníais prevista celebrar para la conmemoración del centenario de la base aérea de Tablada, y cómo habéis podido reconducirla ante las limitaciones obligadas por la pandemia? Pues evidentemente iniciamos el año 2020, el 2020, con la idea de celebrar con multitud de actividades. Y de hecho así se hizo. Comenzamos ya con la carroza para la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla, con una presentación oficial a los medios de comunicación social, y a principios de marzo un festival aéreo en la dehesa de Tablada, coincidiendo con la celebración de la Copa del Rey de España de Aerostación, y que fue un éxito de público. A partir de este momento, pues evidentemente todo cambió y se suspendió temporalmente todo tipo de actividades. En verano, ya con limitaciones epidemiológicas vigentes, se intentó retomar las actividades que pudieran realizarse con seguridad, y así pues se presentó
el libro Tablada la aviación en Sevilla. Sí. Se presentaron los recorridos históricos por el acuartelamiento de Tablada mediante visitas organizadas. Como comenté antes, restauración y emplazamiento de un avión Saeta en nuestras instalaciones como monumento, izados solemnes de bandera y otros pequeños actos que nos sirven para mantener viva esta celebración centenaria. Evidentemente, los actos con participación masiva de participantes y de público los hemos tenido que posponer, poniéndonos un límite temporal hasta el verano del 2021, que esperemos que antes de esa fecha podamos celebrarlo. Por ejemplo, tenemos un acto central en nuestro acuartelamiento, una jura de bandera de personal civil en la Real Maestranza, ciclos de conferencias, exposiciones de material histórico de aviación, y después también queríamos hacer una retreta militar con participación de unidades de música militar y civil en el entorno del Ayuntamiento de Sevilla. En fin, un objetivo ambicioso, pero que esperamos poder cumplir, ya que eso indicaría que esta pandemia pues está siendo derrotada. ¿Qué atractivos ofrece la base militar de Tablada para incorporarse como espacio turístico de la ciudad? ¿En qué proyectos estáis trabajando para cuando las circunstancias propiciadas por la pandemia desaparezcan y podamos volver a la normalidad? Bueno, nuestro objetivo principal, evidentemente, es cumplir nuestra misión de apoyo a las unidades que comparten estas instalaciones, ¿no? Pero una vez que eso lo cumplimos adecuadamente, nuestra intención es dar visibilidad del acuartelamiento aéreo a la sociedad sevillana, que conozcan que hay más allá de estos muros que nos separan de los remedios, ¿no? Que Sevilla no se acaba ahí y que tenemos una historia, un paisaje urbanístico, una labor diaria que hacemos aquí que mostrar a todos los visitantes que quieran conocernos, pero sobre todo a los locales que quieran recordar su servicio militar o el de su padre, o jóvenes atraídos por este avión Mirage F1 imponente que tenemos en la puerta. Pues bueno, para eso ya hemos iniciado de forma tímida esas primeras visitas guiadas al acuartelamiento. Estas se realizan, evidentemente, porque no tenemos posibilidad de centrarnos en ello, a través de un convenio con la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas, con el objetivo de fomentar el contenido histórico y cultural. En la actualidad, 2 empresas sevillanas asociadas a SET son de momento las encargadas de realizar estas visitas. Por un lado, CH Comunicación, con itinerarios histórico-culturales, y por otro lado, Engranajes Culturales, con visitas teatralizadas. Además de todo esto, pues me gustaría transmitir que hemos abierto una página web en la que intentamos informar y actualizar al público de todas las novedades, aunque sea de forma virtual, que tenemos este centenario y que recomiendo, ya que la considero muy interesante. Esta página web es www.tabladacentenariaaviacion, todo junto, .es. Repito, tabladacentenariaaviacion.es. Y recomiendo vivamente que la visiten. Que la visitemos. Pues la veremos. Damos las gracias al coronel Alberto Quirós Díaz por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de comunicación. Gracias.